Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera verdad. Damos gracias a Dios por este momento de bendición que tenemos de compartir con ustedes. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis y el título que nos ocupa en esta ocasión es la sexta trompeta del Apocalipsis en su entrega número 51. ¿De qué vamos a estar hablando nosotros en esta parte? Vamos a estar hablando de los 2 testigos muertos por 3 días y medio. Los 2 testigos muertos por 3 días y medio. Apocalipsis capítulo 11, versículos 8 al 10, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Amén, hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor. Amén. Capítulo 11, versículo 8 al 10. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Amén, hermanos. Fíjense que aquí estamos hablando acerca de esta guerra que la iglesia auténtica está librando en contra de la bestia, en contra de todo su séquito, todo su ejército. Hemos de recordar las palabras que el apóstol Pablo escribió a la iglesia diciendo: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Amén. Según el libro de Apocalipsis capítulo 16 y el versículo 14, que es un texto que constantemente estamos considerando, la palabra de Dios nos dice a nosotros lo siguiente. Vamos a leer versículo 13 y 14 para tener el contexto panorámico de esto, y dice la palabra del Señor: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Amén. El Señor nos enseña aquí en su palabra, fíjese bien, que estos 3 espíritus inmundos salen directamente como emisarios, como mensajeros de Satanás, y dice que van a los gobiernos. Van a los reyes, a los gobernantes, a las cabezas de las naciones, para persuadirlos, para convencerlos, para prepararlos como soldados de Satanás, como soldados de las tinieblas, para luchar en contra de Dios. Esto es, en contra de sus testigos, en contra de la iglesia, en contra de los siervos del Señor, hermano. Es por eso que nosotros debemos estar atentos, debemos estar alerta. Gracias a Dios, hasta este día, Dios nos ha amparado y no hemos tenido mayores dificultades porque Dios ha estado acompañándonos, pero es muy posible que vengan tiempos muy duros, muy difíciles, tiempos apocalípticos que vienen sobre la iglesia y que la iglesia también tiene que enfrentar.
He escuchado a muchos predicadores que de repente dicen, no, no hay que predicar eso a la iglesia no va a sufrir, la iglesia no va a pasar ninguna prueba, la iglesia solo va a hacer gozo y tras gozo y disfrutar, disfrutar tras disfrutar, pero no va a sufrir ninguna prueba, no va a sufrir nada. Hermanos, esto no comulga con lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros. Pues la Escritura nos dice allá por Apocalipsis 2:10, no temas, dice el Señor, en nada, iglesia, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces aquí, hermanos, estamos hablando de que va a llegar, o sea, la fe nuestra va a ser puesta tan a prueba que nuestra propia vida estará en riesgo, que nuestra propia vida física estará, hermano, expuesta. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿permitirá el Señor que nos mate la bestia? La bestia que es en sí Satanás, operando desde las naciones incrédulas, inconversas, engañadas, las naciones impías, viniendo y atacando, hermano, a los escogidos de Dios. Y la pregunta es, si Dios permitirá que se le haga daño de esa manera a su iglesia, a sus escogidos, pues según lo dice Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 7, nos dice que sí, pero ya se ha cumplido algo, que es la predicación del evangelio, la predicación del testimonio. Por eso dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Luego en el versículo 8 nos dice a nosotros siempre Apocalipsis 11:8 y dice que sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Aquí hay varios elementos que vamos también nosotros a considerar. Y nos habla allí de sus cadáveres. Dice que sus cadáveres estarán, hermanos, por 3 días. Allí estarán por 3 días y medio y no permitirán, dice, de que ellos sean sepultados. Dice ahí, hermano, en el versículo 9, que todas las naciones se van a sentir, hermano, que han ganado la batalla. Para ellos es una victoria. Ellos van a creer que han derrotado a la iglesia, que han derrotado a Cristo, que han derrotado al evangelio, que han derrotado al Espíritu Santo. Dice el versículo 9 que los pueblos, las lenguas, las naciones enteras verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Fíjese que el contexto de esta profecía, estos son siervos que eran la voz y la presencia de Cristo y el Espíritu Santo en la tierra. Por tanto, cuando los incrédulos contemplan, hermanos, su victoria en los cadáveres de ellos, contemplan las formas muertas, inertes y vencidas, para ellos como si hubieran ganado una gran batalla. Pero Cristo y el Espíritu Santo sabemos que permanecen en el cielo y permanecen con vida eterna, tal como ya lo hemos enseñado también nosotros antes, hermanos. Porque creerán que han hecho una gran batalla, una gran ganancia, así como Satanás creyó que venció a Cristo cuando lo mató en la cruz y cuando Cristo estaba muriendo, amén, en la cruz. Y Cristo dice, en esta hora, el príncipe de este mundo es juzgado, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque con la muerte Cristo venció a Satanás. Amén. Con su muerte, Cristo venció a Satanás y nos dio la oportunidad a nosotros de ser libres, libres del temor de la muerte, libres de la condenación, libres de la potestad de las tinieblas.
en el libro de Hebreos capítulo 2, nosotros apreciamos estas cosas que nos dice la Biblia, la palabra del Señor. Nos dice a nosotros en Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, dice el Señor: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Cristo venció con su muerte y las naciones, Apocalipsis 11, 8 y 9, las naciones enteras se alegrarán porque creerán que han ganado, que tendrán una gran victoria porque ya los vencieron, porque ya los mataron. Parece algo enfermizo esto, véase que hay una pregunta que dice aquí, y hermano, y sus cadáveres, dice, si usted va conmigo, amén, allí Apocalipsis capítulo 11, dice, y los moradores de la tierra se regocijarán, dice, amén, dice el versículo 10, pero el versículo 9 dice, y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados, amén. Hermanos, verán sus cadáveres ahí por 3 días y medio. Y una pregunta que alguien hacía y dice, ¿y son cadáveres reales? O sea, ¿son cadáveres verdaderos? ¿Estarán ahí? Hermano, no se puede decir lo contrario. De hecho, es algo que se puede aceptar. No podemos descartar esa posibilidad. ¿Por qué? Porque los asesinos que son desalmados, los asesinos que obran conforme al diablo, conforme a la maldad que hay, hermanos, no solo se conforman con matar a una persona, sino que la agarran como que si fuera un trofeo, hermanos, como que si fuera un trofeo a la persona muerta y la agarran para allá y para acá, algunas veces hasta las arrastran así con lazos con caballos, hermanos, los cuerpos, los cadáveres ahí, hermanos, y cosas bien feas. Porque no podemos descartar todo este tipo de escenario, este tipo de cosas. De hecho, hay un pasaje de la Biblia en el libro de Samuel. Acompáñeme a Samuel. Creo que está por el primer libro de Samuel. Amén. Acompáñeme al primer libro de Samuel y el capítulo último. Amén. Sería el capítulo 31. Amén. La escritura, amén, dice de la siguiente manera. Amén. Dice de la siguiente manera. Amén. Vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. Dice: así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron sus ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo, y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San, y viniendo a Jabes los quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Amén. Fíjense cómo dice la Biblia. Los enemigos, los filisteos, los idólatras, esta nación
perversa de los filisteos que adoraban a una diosa llamada Astarot. Bueno, ahí aparece el nombre de esa deidad. Dice, hermanos, y también adoraban a otro dios que se llamaba Dagón, también ahí, hermanos. Y dice que este pueblo idólatra, este pueblo malvado, tremendo, hallaron a Saúl. Y dice la escritura que le cortaron la cabeza y la exhibieron, hermano, y mandaron a avisar a todo su pueblo, a toda su nación, que habían destruido. O sea, esto que dice Apocalipsis de los cadáveres y no permitir que sean enterrados, no es una idea nueva, no es algo, hey, wow, aquí, no. Ya en el pasado se ha manifestado cosa semejante, pues la escritura dice que Saúl y el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos los llevaron los filisteos y los colgaron, los pusieron visibles en el muro en Bet-Sean, hermanos, para que estuvieran para que estuvieran allí, hermanos, y la gente los viera y hiciera ese escarnio. O sea, esto es algo, o sea, algo real. Por eso es que no podemos descartar esa idea, porque ya hay una evidencia bíblica que nos muestra de que es algo así, hermanos. Esto es algo bien duro, bien serio, ¿verdad? Todo lo que nosotros miramos aquí, hermanos, es fuerte de alguna manera. Entonces, podríamos mirar nosotros aquí, hermanos, esta situación tan terrible, tan dolorosa, y la Escritura nos advierte a nosotros acerca de estas cosas. Ya el Señor Jesucristo, yo sé que algunos de nosotros conocemos el Evangelio, conocemos el relato de la vida de Jesús y las enseñanzas de Jesús, pero algunas veces nosotros quizá por nuestro mismo amor, nuestra misma sensibilidad, de amor cristiano por Dios y por las almas, de repente nosotros quizás desestimamos algunos pasajes de la Biblia que son en sí confrontativos y que nos llevan a nosotros a considerar así que nosotros podemos ser el enemigo, o sea, el enemigo del enemigo. En este sentido, dice la Escritura que Satanás nos lleva a una especie de hambre a nosotros, a los cristianos, a la iglesia verdadera. Es decir, y probablemente llegará un momento en que va el Señor a permitir que esa situación mala nos alcance y nos venza y nos mate. Hermano, dice la Biblia en el libro de Pedro, amén, primera de Pedro 5:8. La Escritura dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, nuestro adversario, dice la Escritura, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a ver a quién agarra. Hermano, y esto es así, hermano, y nos busca y nos quiere matar en la medida de que nos haya afuera de Cristo y nos mata completamente. ¿Por qué? Porque nos corta la comunión con Dios y nos corta también la vida. Hermano, por eso es que nosotros debemos estar siempre atentos y dispuestos para permanecer en Dios, para que aun cuando la muerte misma nos alcance, así como alcanzó a Cristo en la carne, también nosotros podamos levantarnos con Cristo en el día de la resurrección. Por eso dice Romanos capítulo 6, no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Y de la manera que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y la Escritura dice que así como Cristo se durmió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces tenemos esta confianza y tenemos nosotros esta esperanza. La palabra del Señor nos dice también en el Evangelio de Marcos. Mire lo que dice la palabra en el Evangelio según Marcos capítulo 13. Vea lo que dice, veamos juntos lo que dice Marcos en el capítulo 13 y veamos el versículo 12. Amén.
la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Marcos 13:12. Dice el Señor, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Amén. Versículo 13 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esa palabra, perseverar hasta el fin, significa el que se mantuvo fiel y firme hasta que la vida le fue arrebatada, hasta que la vida le fue quitada. Y se puede entender también hasta que el Señor venga. Si usted se mantiene vivo y todavía firme, aun cuando Cristo venga, lo halle así, firme, pues usted es dichoso porque Cristo lo encontró haciendo su voluntad. Pero sí dice el Señor, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero dice aquí el Señor, el hermano entregará a la muerte al hermano. Yo quiero decirle, hermanos, aquí, bueno, en nuestro territorio, hermanos, y aquí hablando no solamente de los hermanos en Cristo, sino también de los hermanos en la carne. Dice el Señor, ya lo estudiamos en la entrega anterior, estuvimos hablando acerca de lo que dice Lucas 14:26 y también Mateo 10:34 al 39. Ya hemos hablado acerca de que los enemigos del hombre son los de su propia casa. Dice el Señor, no, yo no he venido a traer paz a la tierra, sino espada, porque he venido a traer disensión, y estará el hombre contra su padre, la hija contra la madre, la nuera contra su suegra, y allí estarán, hermano, porque en una misma casa, bueno, no todos le sirven a Dios. Hay algunos que sirven al ejército de las tinieblas. Y no le vaya a sorprender a usted que si un día los gobiernos dicen, vaya, vamos a llevar a campos de concentración a todos los que son cristianos, y entonces su misma familia dice, aquí hay uno, vengan a traerlo, aquí está, llévenselo y mátenlo. Es que aquí solo pasa allí hablando de eso y a nosotros nos tiene aturdidos, ya nos tiene hartos, etcétera, 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 hermano. Y entregará, y el Señor Jesucristo dice en su palabra, ¿verdad? Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Así estamos hablando. Estas son escenas apocalípticas, pero que fueron profetizadas porque aquí está el espíritu de la profecía. Pues la Escritura dice en Apocalipsis 19:10 que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio que hizo Cristo, el testimonio que dijo Cristo es el espíritu de la profecía. Y el Señor dice, esto pasará. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, dice Cristo, mas el que persevere hasta el fin, este va a ser salvo, dice el Señor. Entonces debemos de estar conscientes de que probablemente no somos la monedita de oro para caerle bien a todos. Incluso en nuestra familia puede llegarse el momento en que diga, vaya, hay que entregar y ser entregado al enemigo y traicionado por su propia familia y sentir así el dolor de la traición, así como lo experimentó nuestro Señor Jesucristo con aquel que comía en su mesa, en su plato, aquel que era su amigo y que levantó contra él su puñal, hermano, para traicionarlo. Amén. Bueno, eso usted ya lo sabe. Entonces podemos ya experimentar, ¿verdad? Todas estas cosas. La palabra del Señor pues nos dice a nosotros todas estas cosas que Satanás tiene, hermanos, esta potestad o ese control sobre las naciones engañadas,
sobre los poderes fácticos del mundo para poder hacer eso y poder causar daño de una manera directa y física a los miembros del cuerpo de Cristo, a sus ministros competentes de un nuevo pacto. Hermanos, consideremos también algo que nos dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11. Dice la palabra del Señor, amén. Dice la palabra de Cristo, dice así, hermanos, Apocalipsis 12, 10 y 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Mire cómo dice la palabra en la última frase, en la última parte. Dice, han vencido a Satanás, le han vencido porque ellos menospreciaron, dice, sus vidas hasta la muerte. Es decir, la iglesia puede y va a enfrentarse a situaciones de ese tipo. Así, hasta la muerte. Este gran fiscal, este gran acusador de nuestras almas está desplegando todo su poder, está desplegando todo su arsenal, todos sus ejércitos para que vayan, hermano, y ataquen sistemáticamente a cada uno de sus hijos, a tal grado de desesperar a los hijos de Dios, de castigarlos, de amedrentarlos, hermanos, de matarlos en sí, de vencerlos, pero no los vence espiritualmente, porque ellos mantienen su fe firme aun cuando los maten, aun cuando mueran, aun cuando están muriendo, mantienen su fe en Cristo, mantienen su fe en Dios. Amén. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del patriarca Job? Amén. Cuando Satanás desplegó su poder, hermano, contra ese varón, y la Biblia dice que le quitó todos los bienes materiales. Amén. Ustedes lo han leído probablemente en la Biblia, y le arrebató todos los bienes materiales. Amén. A él. Y Job dice, bueno, dice yo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor me dio, el Señor me quitó. Lo que me dio, sea bendito el nombre del Señor. Y no pecó. Amén. Y la Biblia dice que entonces Satanás arremetió contra su familia para que él blasfemara del nombre de Dios, y mató a los 10 hijos de Job, a sus 7 varones y a sus 3 muchachas, y los mató a todos cuando estaban reunidos todos, hermano, comiendo. La casa donde estaban se desplomó y les cayó encima, matándolos a todos instantáneamente, hermanos. Y Job lloró grandemente, pero no maldijo a Dios y se mantuvo firme. Y aún Satanás volvió a pedir permiso y le dice a Dios, déjame que le toque su cuerpo, porque carne por carne, todo lo que el hombre tiene dará por su alma, dará por su carne. Y entonces lo tocó, hermano, con un cáncer maligno en el cuerpo a Job, con una especie de llagas, hermanos, que eran horribles en su cuerpo, y estaba lastimando en gran manera el cuerpo de este hombre, hermanos. Pero el punto que yo quiero llegar es, Satanás quería matarlo, pero no tenía el permiso. Pero según Apocalipsis 11:7, ahora el final, cuando ya los siervos de Dios hayan acabado el testimonio,
es decir, si haya ya predicado el evangelio a todo el mundo, entonces el Señor le va a abrir esa puerta, le va a dar esa oportunidad, porque esa bestia, dice Apocalipsis 11:7, sube del abismo y hará guerra contra los testigos, hará guerra contra los santos, los vencerá y los matará. Entonces, hermano, la Escritura nos dice a nosotros que Job, cuando estaba en una condición lastimera, Job tenía una esposa, amén. Y esa esposa no era sierva de Dios en sí mismo. Por su proceder, se ve que ella era un agente de Satanás allí mismo. Y esa mujer le dijo a Job una frase bien tremenda que ha quedado allí para la posteridad, hermano. Le dice ella, viéndolo como estaba y probablemente con esos ojos de Satanás, hermano, por medio de esa mujer, yo me lo imagino y me da este escalofrío, hermano, porque esa mujer le dijo a Job estas palabras: ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Maldícelo y muérete. Eso es lo que quería. Y Job le dice, ay, 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 como una de las mujeres fatuas, como una mujer tonta, sin entendimiento, sin discernimiento, sin conocimiento, has hablado. Porque Job podía identificar, y es que es un héroe de la fe, hermanos, potente. Nosotros pues ese calibre tal vez no lo alcanzamos, hermanos, porque es bien alto, bien fuerte. Pero esa era la guerra de Satanás. O sea, Satanás sí tiene todo ese arsenal. Imagínense todo eso, hermano. Y allá dice que él va a las naciones, a los pueblos, a las naciones, a las tribus, a las lenguas. De hecho, dice que todas las naciones se pusieron contentas porque, ay, por fin se acabaron, ¿verdad? Por fin, ya no los vamos a tener aquí entre nosotros, esta gente que más que atormentaba con tanta cosa, etcétera, etcétera, hermanos. Entonces, el Señor pues nos advierte a nosotros de todas estas cosas y es necesario que todas ellas sean tomadas en cuenta, hermanos. Que nosotros veamos todo esto como algo serio y saber si nuestra lealtad está con Dios o a la primera pruebita ya vamos para afuera y vamos ahí. Bueno, hermano, y hay gente que que ni son pruebas, hermano. Ya no voy, ya me voy y me separo y aquí yo los odio a todos ustedes y etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, qué tremendo. Pero Satanás ahí anda, hermano, atento, buscando a ver a quién devorar. Hermano, ahí anda Satanás. La Escritura pues nos dice, nos enseña a nosotros todas estas cosas y debemos de estar bastante atentos a todo esto. Hermanos, ¿por qué decimos esto? Porque el Señor nos enseña que es necesario que aún nuestra propia vida esté en esa disposición, así como lo hemos leído allá en Apocalipsis 12, específicamente el versículo 11 en la última parte, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Fíjese bien, el testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En el Evangelio de Juan, vamos a mirar lo que dice Juan 18. Amén. Juan, capítulo 18. Veamos lo que dice aquí la palabra del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 35. Amén. Juan 18, 35. Dice el Señor. Amén. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Fíjese que aquí le están diciendo a Cristo en el juicio de Cristo, los tuyos, tu nación es la que te ha entregado, la que te quiere muerto, tu nación. Es decir, por esto es que se habla de tribus, pueblos, naciones y lenguas. Las naciones vienen, hermano, así en contra de los testigos, en contra del testimonio.
Y por esto nosotros debemos también estar en el sentido espiritual solamente confiando en Dios. Nuestra confianza no debe estar puesta en el hombre, no debe estar puesta en un gobernante, no debe estar puesta en nadie que no sea Cristo, en nadie que no sea Dios. Nosotros debemos confiar en Dios, hermano, solamente, porque Él es el que nunca nos va a fallar. Dios es el que va a estar con nosotros todo el tiempo. De hecho, en la profecía hay una advertencia de maldición donde se nos dice que es maldito el hombre que confía en el hombre y que pone su brazo por fuerza. Es decir, no debemos confiar absolutamente en nadie. Debemos de aprender, hermano, a confiar y a depender solamente en Dios, nuestro Señor. En el libro, amén, en el libro del profeta Miqueas, si nosotros podemos mirar, amén, vamos a estar mirando ahí algo en el libro de Miqueas, por el capítulo 6, nosotros vemos en el versículo 8 de que el Señor nos dice o nos ha declarado lo que es bueno y que el Señor pide que nosotros hagamos justicia, que nos humillemos delante de Él y que hagamos misericordia. En el capítulo 7 de Miqueas, la profecía dice lo siguiente, capítulo 7 y versículo 5 en adelante: no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Amén. Esto dice el Señor. Y si usted recuerda, estas son las palabras de la profecía que Cristo también menciona, donde nosotros estuvimos estudiando también anteriormente. Hermano, cuando Él dice, yo no he venido a traer paz a la tierra, sino espada. He venido a traer disensión entre los hombres, para que el hombre pueda entender y pueda discernir todas estas cosas. Entonces, hermano, sí se trata de estos cadáveres y de que los enemigos son así, hermano, desalmados, irritantes, mofadores, hermano, endiablados completamente, poseídos por el demonio, hermano, gente que hace cosas, ¿verdad? Y a ver si está en sus 5 sentidos, porque en sus 5 sentidos no hay una posibilidad, digo yo, de que hiciera eso así, las cosas así. Pero cuando está el enemigo adentro de su corazón, hermano, eso se transforma en esa bestia que sube del abismo, atacando y destruyendo las vidas de los hombres, porque para eso vino el enemigo. La Escritura dice, un último texto, en el libro de Lucas 23:31, dice, dos textos son Lucas capítulo 23 y el versículo 31. Dice el Señor en su palabra lo siguiente, Lucas 23, versículo 31, dice el Señor Jesucristo, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Y esto dijo Cristo hablando de sí mismo como árbol verde. Es decir, al árbol verde que es Él, le hicieron todo eso que le hicieron, el escarnio, el martirio, el sacrificio. ¿Qué no les harán a ustedes? Pues eso es lo que nos dijo el Señor. O sea, si a Cristo, que fue Cristo, le buscaron testigos falsos, lo condenaron a muerte, lo golpearon, le hicieron de todo lo malo que se puedan imaginar, hasta crucificarlo para matarlo, y dice el Señor, y si a mí me hicieron esto, ¿qué no les van a hacer a ustedes? O sea, ¿usted está consciente de eso, hermano?
Imagínense eso, cuando Satanás despliega ese ataque, esos ejércitos y todas esas cosas en contra de usted, en contra de mí, en contra de la iglesia auténtica. Hermano, eso es algo muy tremendo, hermano. Y Jesús lo da en profecía aquí, hablando y diciendo, bueno, y si en el árbol verde, dice él, hacen estas cosas, ¿qué? ¿Qué no se hará? ¿Qué no se hará en el seco? En el seco, ¿qué no se hará? Dice el Señor. Y por último, en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 13, Apocalipsis 2:13, que es un texto que también quiero que lo veamos. Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 13, dice la palabra de Dios hablando a la iglesia de Pérgamo lo siguiente. Amén. Dice, yo conozco a la iglesia, yo conozco tus obras, iglesia, y ¿dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Amén. Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Amén. ¿Y usted y yo dónde cree que estamos, hermano? ¿Ah? Amén. ¿Dónde cree que estamos? Estamos aquí en la tierra. Amén. Y aquí Satanás, hermano, tiene esa potestad, tiene todas esas cuestiones, toda esa cosa. Y dice el Señor, donde mora Satanás, donde está Satanás, pero aún retienes mi nombre, aún cuando los están matando. Dice el Señor, yo sé dónde tú moras, yo sé dónde estás. Y para no dejar hueco eso, hermano, ese espacio, la Escritura dice, dice, ay de los moradores de la tierra. Amén. En Apocalipsis 20:12 dice la Biblia, por lo cual, alegrados cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y en eso estamos, viviendo ese poco de tiempo. Y dice la Biblia, ay de los moradores de la tierra, porque ahí anda, porque allí está, y ha descendido a vosotros con gran ira. La Escritura dice que ha descendido a vosotros con gran ira, hermano. ¿Se imagina usted eso que trae esa bestia feroz, con esa gran ira? Y viene con la idea de hurtar, matar y destruir, causar todo el daño posible que pueda hacer. Ay de los moradores de la tierra y del mar, dice el Señor, porque ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Se acuerda que estaba preso, estaba apresado? Apocalipsis 20, 1-3, dice que el diablo estaba apresado en un abismo, pero que después, hay Apocalipsis capítulo 9, la llave del abismo le fue dado y abrió el pozo del abismo y salió, comenzó a salir ese humo y las langostas y las fieras demoníacas y todas las cosas, todas las fuerzas de Satanás fueron desatadas. Y dice la Escritura, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo va hacia ustedes, porque el diablo ha descendido a ustedes y tiene gran ira, grande ira en contra de la humanidad. Así que, hermanos, pidámosle al Señor que nos mantenga siempre dispuestos y que nos mantenga siempre en esa alerta, en esa alegría de saber que estamos en sus manos. No se aparte del Señor, no se aleje del Señor. Dice el Señor, mis ovejas, Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor.
Si usted está en las manos del Señor ahorita, no se salga, no se salga. Manténgase en las manos del Señor. Porque si usted se sale, ese demonio anda suelto, anda como un león rugiente con gran ira, buscando a quien devorar. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios y a cada uno de ustedes, hermanos, que nos han concedido el privilegio de haberles predicado lo que es la palabra de nuestro Padre Celestial. Iglesia de Cristo,